pues empezamos. Muy buenas tardes a los que se han quedado a esta segunda parte de la jornada de finanzas y de inversión del Instituto Juan de Mariana, que tenemos, lo acogemos con muchísimo gusto aquí en Valley School. Voy a presentar a los ponentes. Este es un panel especial que vamos a dedicar a la psicología y el comportamiento del inversor. Y la idea es repetir el mismo esquema que hemos hecho antes con los demás ponentes, es decir, una presentación o diálogo con los ponentes a los que ahora presentaré de unos 40 minutos y luego haremos pues unos 15 o 20 de preguntas y les animo a que lo hagan porque vamos a tratar de las emociones, de los nervios, de esos miedos legítimos que nos llevan muchas veces a actuar quizá en contra de nuestros mejores intereses en lo que se refiere a nuestras inversiones. Bien, y sin más dilación voy a presentar aquí en la extrema izquierda, en cuanto a situación en el escenario, no otra cosa, está Teresa Corzo. Teresa Corzo Santamaría es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, donde desde el 18 de diciembre del 2017 es profesora en el área de gestión de carteras de inversión. También es consejera independiente de la sociedad Iberclear. ¿Lo pronunciáis así? ¿O Iberclear, sí. Y consejera independiente de Deutsche Bank en España. Fue directora del Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales entre 2013 y 2017 y gestora de fondos de inversión de Renta 4 entre 1999 y 2004. En 2003 finalizó el CFA y desde entonces es miembro del CFA Institute. En el curso 2004-2005 se incorporó al Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de Económicas de la Universidad Pontificia de Comillas y en la actualidad imparte la asignatura de Gestión de Carteras, Derivados Financieros, Opciones y Futuros y Corporate Finance. Son dos asignaturas. Gestión de carteras, una... Has leído cuatro. ¿Cuatro asignaturas? Madre mía. Todo lo que impartió en mi vida. Depende del momento, pues unas u otras. Ahora mismo gestión de carteras. Ah, vale. Venga. ¿Y el siguiente cuatrimestre, las tres que quedan o cómo es esto? No, depende. Cuando entré daba más de derivados. Ahora tenemos más personal dando derivados y menos dando gestión de carteras. Muy bien. Pues derivados o gestión de carteras. Bueno, ahora te preguntaré porque me ha fascinado, porque tienes un perfil muy equilibrado o balanceado, como dicen ahora, ¿no? Es decir, vienes del mundo de la práctica, pero también eres académica, tienes carrera de investigación y, en fin, que completísimo. Muy bien, ya hablaremos de eso más adelante, si te parece. Voy a presentar a Ignacio Moncada, que está aquí en mi izquierda próxima. Ignacio Moncada es ingeniero industrial por ICAI, la Universidad Pontificia de Comillas, es la Escuela de Ingeniería, y licenciado en Economía por la UNED. Actualmente trabaja como analista financiero de inversiones en el sector de las infraestructuras. Ha trabajado durante 5 años y medio en banca de inversión en Nueva York, también como analista financiero de inversiones. Es colaborador columnista habitual del Instituto Juan de Mariana y ha publicado en medios como ABC, El Confidencial, Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Ha publicado artículos en la web del Juan de Mariana sobre el tema que vamos a tocar ahora, la psicología del comportamiento inversor, y también tiene una conferencia que les animo a ver en el canal de vídeos de Juan de Mariana sobre este mismo tema del año pasado, en la Escuela de Verano del Instituto Juan de Mariana. Muy bien, pues presentados los dos ponentes, la primera pregunta va a ir para ambos, no sin orden especial. Explicadnos, por favor, o intentad definirnos qué es la economía conductual. O bueno, ¿cómo se le llama? ¿Finanzas del comportamiento? ¿Qué es y cómo nos debemos referir a ella mejor? Bueno, yo le llamo economía conductual, aunque es gracioso porque Richard Thaler, por ejemplo, que es uno de los pioneros de la economía conductual, dice que clase de economía no es conductual, siempre la economía es conductual, pero bueno, la economía conductual reacciona ante el paradigma de la economía tradicional o el neoclásica, que asume que los agentes pues, son ultrarracionales, se dedican a maximizar funciones de utilidad, disponen de toda la información y la utilizan y lo que hacen suelen ser psicólogos que dicen, bueno, vamos a analizar cómo realmente toma la gente decisiones, cómo actúa y vamos a ver si esto es verdad o si realmente, como ellos dicen, pues realmente utilizan información parcial, tienen problemas para computar la información, las emociones intervienen mucho, etc. Teresa, ¿desde cuándo esta rama, por llamarla así, no sé si decir de la psicología o de la economía, está en boga y tomándose en cuenta? Desde los años 70. O sea, empezó en los años 70 a haber un interés y sobre todo era por parte de psicólogos que empezaron a investigar la toma de decisiones un poco al margen de lo que los economistas habían tradicionalmente asumido que era el proceso de toma de decisiones. Efectivamente, la toma de decisiones que utilizamos en los modelos clásicos de finanzas, y que son los que se enseñan en las business school del mundo, y donde si habéis estudiado business habréis estudiado los modelos clásicos,
arrancan de una teoría de toma de decisiones que viene desde los años 40, de dos matemáticos que hicieron una teoría de decisión bajo la incertidumbre que se llamaban von Neumann y Morgenstern, que hablan de un proceso en el que tú eres capaz de jerarquizar tus decisiones en base a una teoría de la utilidad. El marco conceptual que desarrollan es tan potente que los desarrollos, sobre todo en finanzas, los desarrollos posteriores en finanzas, en los mercados eficientes con Eugene Fama o la teoría de carteras de Harry Markowitz, todos ellos premios Nobel, asumen esos postulados porque matemáticamente son completos, son bonitos, son elegantes, son fáciles de incorporar a los modelos matemáticos, la Escuela de Chicago los incorpora y entonces de ahí se va desarrollando la teoría que hoy en día es, por así decir, el estándar en cualquier business school. Una vez que la has estudiado ya puedes, por así decirlo, criticarla, pero no hay nadie que no aprenda hoy en día estos paradigmas en un grado o en un máster o en un doctorado, ¿no? En un doctorado lo que pasa es que muchas veces ya profundizas más y ves otras alternativas. Entonces en los años 70 empieza a haber un interés por parte de investigadores, pues que empiezan, bueno, ya sabéis además que aquí hay un poco de todo, hay un poco de curiosidad intelectual y un poco de necesidad que tiene la gente en la academia de publicar. Seguramente muchos de vosotros nos dedicáis profesionalmente a la universidad, pero en la universidad existe una tensión con las publicaciones muy importante que en el mundo anglosajón ya existía en los años 70. En España en el siglo XXI lo tenemos mucho más presente, ¿no? Existe un dicho en las universidades que es publish or perish, ¿no? Tienes que publicar. Publica o perece. Publica o perece. Entonces, muchos investigadores en economía encuentran que, oye, el marco conceptual clásico tan elegante es una buena diana para disparar contra ella y ver si algo no se cumple. Entonces empiezan a documentar en sus investigaciones lo que llaman anomalías, que en realidad es que no se cumple el modelo. Y ahí arranca de forma esporádica, aquí y allá, una especie de corpus que ataca la teoría clásica que está en ese momento vigente, ojo, y que todavía hoy en día no ha sido batida del todo, lo que pasa es que está muy cuestionada. Entonces empieza a desarrollarse un corpus que no toma, por así decir, cuerpo de verdad de alternativa y no empieza la gente a tomarlo en serio hasta que llegan los famosos papers de dos psicólogos israelíes, Kahneman y Tversky. Bueno, Kahneman era israelí, Tversky era judío también, pero era norteamericano. Y son psicólogos ellos y elaboran una teoría alternativa de toma de decisiones. Alternativa a la de von Neumann Morgenstern. O sea, que hacen un hito importante. Y esa teoría ya tiene en cuenta pues todo lo que es el comportamiento de verdad de los individuos, ¿no? Vamos a ver de verdad, no es una teoría normativa, es una teoría positiva. Vamos a ver de verdad cómo se está comportando cada inversor cada vez que toma decisiones. Y vamos a elaborar esta teoría observando la realidad, analizando estas decisiones. Eso ya marcó el boom, ¿no? Y ya son los años 80, años 70 esporádico, a partir de los años 80 empieza todo un desarrollo importante con Kahneman, Tversky, luego Thaler, que ha nombrado él, también empieza su investigación en los años 80, aunque el premio Nobel no se lo dan hasta los 2000. Robert Shiller es otro investigador que abunda aquí, que también ha tenido un Nobel y también empieza toda su investigación en los años 80. Lo que pasa es que todo esto tarda un poco más en florecer y se pone de moda, por así decirlo, ya entrando el siglo XXI. Ignacio, la obra de estos autores que habéis citado, tanto Teresa como tú, ¿es estricta y solamente académica o ha llegado al mainstream y cualquiera de los que estamos aquí podemos leer libros por estos autores? Sí, por supuesto. Estos autores, bueno, Kahneman, que comentaba Teresa, tiene un libro que se llama Pensar deprisa, pensar despacio, que es la recopilación o la condensación de todos sus artículos e investigaciones para que lea cualquier persona, que vamos, yo recomiendo encarecidamente que lo leáis porque es muy interesante. Y luego hay otros que no son tan académicos, por ejemplo Dan Ariely, que va sacando libros con investigación, también es académico, tiene sus publicaciones, pero son libros muy fáciles de leer para aplicaciones del día a día, en tu trabajo, en tu casa, en tus finanzas personales. Dan Ariely está muy bien. Richard Thaler. ¿Cómo se llaman, perdón, los libros que has citado de Ariely? Bueno, ¿cuáles recomendarías? El principal es Predictable Irrational, que lo tradujeron en español creo con las trampas del deseo. De acuerdo. El segundo es Las ventajas del deseo, The Upside of Irrationality. Luego tiene uno sobre por qué mentimos, cómo nos autoengañamos, que se llama
The Honest Truth About Dishonesty, tradujeron como no recuerdo muy bien exactamente. Y luego tiene otro bastante reciente que se llama Dollars and Cents, que ha traducido como las trampas del dinero, que este es más de finanzas personales, cómo gastamos más de lo que deberíamos sin saber que lo estamos haciendo, cómo no ahorramos lo que creíamos que íbamos a ahorrar, o cómo nos complicamos a nosotros mismos la vida a la hora de planificar nuestro futuro. Y vamos, son libros muy accesibles, muy fáciles de leer, muy divertidos. De hecho, este último Dollars and Cents está escrito por Dan Ariely, que es el psicólogo más académico, y por un humorista financiero que se llama Chrysler no me acuerdo. Bueno, dejas la referencia aquí, la cita, para que luego los oyentes se vayan a internet a buscarlo. Se tradujo hace poco al español, Las ventajas del dinero. Y has hablado también de Thaler, de Richard Thaler, que también es otro Nobel de Economía. Es otro Nobel de Economía, es otro de los pioneros. Para ser uno de los pioneros, puede ser muy sencillo de leer, como por ejemplo en el libro Nudge, que Nudge en español es como un pequeño empujón, un empujoncito, que lo que es una teoría sobre cómo aplicar si sabemos que somos irracionales o que respondemos a cosas que no deberíamos, según la teoría tradicional, responder, cómo aplicarlo a nuestro día a día. Y pone ejemplos como, por ejemplo, cómo las empresas han conseguido que sus trabajadores se apunten a planes de pensiones simplemente poniéndolo como opción por defecto, pero tú eres libre de salirte si quieres. O cómo un país puede hacer que la gente done muchos más órganos dejándolo libre, pero cambiándolo cuál es la opción por defecto, si donar o no donar. Y bueno, Nudge, que Richard Thaler, junto con Cass Sunstein, que es más político, más asesor de gobiernos en Estados Unidos, es el otro gran libro, y Richard Thaler es el otro premio Nobel, además de Kahneman, que lo ganó en 2017, hace poco, y es muy interesante. Muy bien. Teresa, da un poco de miedo quizá escuchar que no somos tan racionales como pensamos en nuestra toma de decisiones, porque vamos, yo me tengo siempre por un ser racional. ¿O estoy equivocado? A lo mejor tú sí. No sé. ¿Somos más emocionales o intuitivos o inconscientes de lo que pensamos? Porque yo he oído eso de que no, la decisión se toma a un nivel visceral y luego tú te lo justificas con la historieta que te cuentas. ¿Cómo es? ¿Qué parte de verdad hay en cada afirmación? Para mí la pregunta difícil, yo quería la del libro. Me hacen a mí la de la toma racional. Una y otra. Ya tocará el sufrir. No eres racional. No soy racional, cago en la leche. Qué chasco. No tanto como crees. A ver. Depende de qué llamemos racional. Para empezar, hay que definir la palabra racional, porque racional, mi marido siempre dice que raciones son los que toman raciones en los bares, esos son los seres racionales, ¿no? Cogiendo aquel chiste de Forges. Entonces, racional es, de acuerdo a lo que en economía entendemos o se entiende en estos ámbitos y en estos foros, es toda aquella gente que se comporta de acuerdo a las predicciones de la teoría clásica, ¿no? Que es capaz, tiene toda la información para tomar una decisión, es capaz de ordenar todas sus preferencias, es capaz de tener en cuenta toda la información que acompaña a sus preferencias, de jerarquizarlas y de actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, ¿hacemos eso? No. No, claramente yo tampoco. No. Pero a mí hay uno de los que empezaron en este camino, que no ha recibido el premio Nobel, pero que fue uno de los pioneros también de Behavioral Finance, que se llamaba Herbert Simon, que él dice que lo que tenemos es como una racionalidad acotada. A mí su teoría me parece bastante realista, porque en realidad viene a decir, yo quiero ser racional, pero yo no puedo sistematizar toda la información que existe en el mundo, y mucho menos ahora con las redes sociales, ¿no? Imaginaros, o sea, no tengo poder computacional. Y luego además es muy complejo, porque requiero muchas energías para hacer todo ese análisis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar muchas veces heurísticas, es decir, voy a usar atajos mentales que me van a llevar la mayoría de las veces a decisiones correctas con un esfuerzo que no requiere analizar toda la información. Aquí entramos ya en el campo de la racionalidad acotada y también en el campo de la irracionalidad versus racionalidad. ¿Es la heurística una irracionalidad? Es la segunda pregunta que se hacen los filósofos de este área, ¿no? O sea, el que yo coja un atasco o use un juicio experto, ¿es eso una irracionalidad? De acuerdo a la teoría financiera o económica clásica, lo sería, porque yo tendría que analizarlo todo.
pero de acuerdo a lo que la vida misma nos dice, no lo es, porque ni tenemos tiempo ni tenemos energías para analizarlo todo. Durante siglos y durante milenios los hombres han usado heurísticas para sobrevivir. Es decir, enseguida, en base a determinados atributos, hemos decidido pues, si venía un león por la selva o no, y no hemos esperado a verificar si le veíamos la cara al león. Hemos visto lo que se movía, hemos salido corriendo para sobrevivir, ¿no? También ahora en las decisiones del día a día existen muchas heurísticas que nos hacen tomar decisiones rápidas y que muchas veces nos ahorran tiempo y nos hacen ser eficaces y efectivos. Pero hay veces que nos llevan a tomar decisiones inadecuadas, ¿no? Porque no tenemos a lo mejor toda la información. Entonces, yo creo que se combinan las dos cosas. Verdaderamente no somos tan irracionales como parece, pero actuamos mucho en base a heurísticas. Y si no, también ahora cuando venía esta tarde aquí, estaba oyendo un eslogan en la radio del coche de las campañas electorales. Los políticos y los que dirigen las campañas electorales saben esto fenomenal. Saben que tú por heurística y por los sentimientos que se te levantan, eres capaz de asociar sentimientos a palabras y eres capaz de actuar en ese juicio rápido sin profundizar en la parte racional que hay detrás de cada palabra, ¿no? Te venden una frase, ahora no querría decir la frase que he oído por no hacer campaña a nadie, te venden una frase porque saben que al 80% de la población no va a bajar al siguiente nivel de análisis de esa frase. Ignacio, por ejemplo, heurísticas. Me enrollo mucho. No. Te pregunto a ti ejemplos. Yo oigo una tertulia económica y viene un analista de la casa X y eso ya, como me ha gustado él y me ha parecido convincente, pum, yo ya levanto el teléfono y suscribo ese fondo de inversión. Esa puede ser una de ellas, entiendo yo. La publicidad en general. Una de las... Sí, hay un sesgo, se llaman son cuando las heurísticas se convierten en decisiones que se equivocan de manera sistemática, se suelen llamar sesgos cognitivos. Hay una que para mí es de las más influyentes, que se llama el sesgo de confirmación, que es como dices, algo te gusta o algo te parece bueno. Por ejemplo, un fondo de inversión, me gusta, o es una acción, parece interesante. Y cuando te pones a analizarla, toda la información que apoya esa primera impresión que te has llevado, toda la que la apoya le das como mucho peso, la aceptas, la integras, y la que va en contra de lo que has empezado pensando, como que la rechazas o le das menos peso. Con lo cual estás como confirmando tu decisión inicial. Y esto es el motivo, vamos, afecta a la inversión, afecta a todo, afecta a la religión, afecta a la política. Por ejemplo, a la gente, ¿qué periódico lee? ¿Todos los periódicos y se hace una opinión? No, lee el que le va a dar la razón sabiéndolo de antemano. ¿Y por qué? Pues porque somos así, porque tenemos esa tendencia natural a confirmar nuestras ideas preconcebidas. Muchas veces se dice que no es que tengamos ideas, es que las ideas nos tienen a nosotros, que se han atrincherado en nuestro cerebro y que es muy difícil sacarlas de ahí. Hay que ser muy estricto, muy... hay que afrontar un proceso doloroso que es el de deshacerse de esa idea para deshacerse de ella. Bueno, os voy a preguntar ahora, si queréis, en plan efecto ping-pong, uno tú, otro él, sesgos o heurísticas aplicadas al mundo de la inversión como clientes, es decir, trampas en las que caemos nosotros mismos sin darnos cuenta a la hora de tomar decisiones de ahorro e inversión. Y si quieres empezamos por ti, Teresa. Una común en la que nos podamos ver reflejados todos. A mí me encanta un sesgo que se llama el sesgo de aversión al arrepentimiento, que no es el más común, pero que descubrí hace unos años cuando investigábamos a uno de los primeros que escribió sobre bolsa, José de la Vega, que escribió un libro sobre bolsa, un judío sefardí que estaba en Holanda, en Ámsterdam. Bueno, leyéndole descubrí este sesgo y lo puse más en valor, porque él lo detalla como en la bolsa del siglo XVI había ya aversión al arrepentimiento. ¿En qué consiste este sesgo? Este sesgo consiste en que nos da miedo arrepentirnos de una acción que hemos tomado. Nosotros podemos equivocarnos de dos maneras. Podemos equivocarnos porque cometemos una acción o porque no la cometemos, ¿no? Entonces, imaginaros un título que estamos ojeando que va a subir mucho, pensamos que va a subir mucho en bolsa. Una acción, no un valor. Una acción, un título valor, vale. Sí, una acción cualquiera. Entonces lo miramos por aquí, lo miramos por allá, decidimos no comprar. Y el título sube en bolsa. Uy, eso nos produce dolor, porque hemos estado a punto de comprarlo y nos lo hemos perdido. Pero es mucho mayor nuestro dolor si lo compramos y el título baja,
¿no? Porque tenemos un montón de arrepentimiento y si el título baja, entonces por eso nos quedamos en una cosa que se llama el status quo, que es, claro, es que si actúo y luego el título baja, es que he sido muy tonto, porque ahora el título no lo tengo. Entonces, este sesgo de aversión al arrepentimiento se muestra en muchas cosas de la vida. Hay muchas decisiones que no tomamos y dejamos el status quo actuar porque nos da miedo equivocarnos. Entonces, es que yo no me quiero equivocar. Es que tomar una decisión y luego reconocer que me he equivocado nos da miedo. Nos da miedo como seres humanos la falibilidad de nuestro juicio y luego reconocerla, pues no nos sentimos con suficiente, por así decirlo, humildad como para decir, bueno, pues es que me he equivocado en este juicio, ¿no? Entonces, este sesgo que José de la Vega documenta fenomenal en su libro sobre la bolsa del siglo XVI y cómo la gente sufre si vende y entonces he vendido y las acciones han subido más, o entonces he comprado y las acciones han empezado a bajar. Digo, bueno, esto nos pasa. Yo recuerdo mis años de estar en bolsa, esta especie de temor a arrepentirme de una decisión mal tomada está todo el día y tiene una consecuencia muy grave, que es que por aversión al arrepentimiento, nos paralizamos. Teresa, y no hay nada peor que paralizarse. Es que no me enrolle, ¿no? No. Aquí en Value School hacemos conferencias donde animamos a que la gente no solamente ahorre, eso por descontado, pero que invierta. Y yo te digo, llevamos aquí 1 año y pico y yo sé de gente que viene todos los miércoles y los jueves y que todavía no invierte ni un euro. ¿Te refieres a eso? Tienen el sesgo de status quo. De momento tienen el dinero calentito en la cuenta corriente. No se acaban de animar a dar, digo, a poquitos, así al merme, como José Mota al merme, ni siquiera eso. Ignacio, vamos con otro. Una cosa Venga, sí. del sesgo de arrepentimiento, de aversión al arrepentimiento que a mí me gusta mucho. No sé si en la sala alguno de vosotros compráis Lotería de Navidad, por ejemplo. ¿Alguno? Seguro que ¿Levanta sí. la mano? Levanta la mano a ver que... Bueno, menos de los que yo me imaginaba, pero sí, bastante, la mitad de la sala. Están los que compran lotería y los que mienten. Pero... bueno, cuando muy cañero, viene Ignacio, viene muy cañero. Cuando preguntas a la gente, bueno, pero sí, la esperanza matemática de premio es negativa, cuanto más joven, peor te va a ir, de media, ¿por qué compras un décimo? Y dice... Ya sé que sí, pero es que como le toca a los demás del trabajo, me voy a arrepentir. Es un ejemplo del libro. Entonces, ese que comentaba Teresa. Sí. Otro más. Por ejemplo, decías que afecten a clientes que vayan a invertir en fondos. Yo creo que uno clarísimo que afecta a clientes de fondos de inversión es el efecto rebaño. Había un ejemplo, Peter Lynch, que en esta casa se ha hablado mucho de Peter Lynch. Mucho. Tenemos hasta un libro suyo, Batiendo a Wall Street, ahí en la colección con Deusto que publicamos. Pues Peter Lynch, durante la época en la que estuvo invirtiendo, 20 años o 30 años, fue el que tuvo rentabilidades más altas. Tuvo casi un 30% anual de rentabilidad. Que eso, para que ponlo en perspectiva, porque la gente no acaba de entender qué significa eso. Significa duplicar tu dinero cada 2 años y poco. Es que es alucinante. El doble de lo que... Una rentabilidad impresionante. Es una máquina de ganar dinero. Y Fidelity, que era donde tenía el fondo, analizó los clientes del fondo, que se llama Magellan, el fondo Magellan. Magallanes. Magallanes es la traducción. Sí. Y descubrieron que no solo no conseguían esa rentabilidad los clientes, sino que además se quedaban por debajo de la rentabilidad del mercado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y qué pasaba? Que cuando empezaba a subir el fondo, empezaba a subir la bolsa, empezaba a subir el fondo, se empezaba a hablar del fondo, de invertir en bolsa, y cuando estaba cara, la gente se metía. Y cuando se pasaba la moda de invertir, se hablaba de otra cosa, las noticias eran de que todo iba mal, que es cuando hay que invertir, la gente decía, ya no puedo más, me salgo. Es decir, compraban caro y vendían cuando bajaba. Justo el contrario de lo que tiene que hacerse, que es comprar barato y vender caro. Peter Lynch contaba la anécdota en su libro de Batiendo Wall Street. Contaba la anécdota de lo que él llama la teoría del cóctel, que era que él iba a cócteles, a fiestas, y pues en un momento en que iba muy mal la bolsa, él decía, yo soy gestor de fondos, y la gente, muy bien, y rápidamente iban a hablar con el dentista, que es lo que realmente les interesaba, que ganaba dinero. Entonces, en otro cóctel se da cuenta que la bolsa había estado subiendo, lo decía, algunos se interesaba un poquito, pero la mayoría, el dentista seguía siendo la estrella. Cuando la bolsa lleva subiendo mucho, todo el mundo rodeaba a Peter Lynch, que es cuando estaba alto, es que estoy pensando en comprar acciones, que me recomiendas, tal, que es cuando tienes que estar vendiendo. Y llega un momento cuando había un rally muy grande de la bolsa,
en las fiestas que decía Peter Lynch, que venía el dentista a decirle a Peter Lynch lo que tenía que comprar. Dice que en ese momento iba a su casa y vendía todo porque es que se iba a estrellar. Pues ese es el efecto rebaño, que es la gente... cuando la bolsa está mal, que es cuando está barata, que es cuando las noticias son de que ha estado cayendo, se sale. Y sin embargo, cuando lo hemos visto con el Bitcoin hace poco, cuando la gente estaba hablando en la oficina de que había que comprar Bitcoins, cuando estaba disparada, que es cuando no tienes que estar comprando, pues la gente hace lo contrario. ¿Por qué? Porque es un sesgo que se llama el sesgo de efecto rebaño, que es voy a hacer lo que hagan los que están alrededor, porque como es una decisión complicada, hay mucha información que computar, y yo veo que la gente está haciendo esto, pues lo voy a hacer. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Un poquito eso. Oye, Teresa, te voy a explicar un caso que me ha ocurrido a mí y vamos a ver si sabes encajármelo en alguno de estos sesgos o comportamientos extraños que me comentáis. Mira, yo, trabajo en Value School, damos charlas cada semana y en el pico de los Bitcoin, yo tengo amigos que saben que nos dedicamos a esto aquí y que están eso, así viéndolas venir, no invierten nada. Pero cuando estaba Bitcoin aquí arriba, mensaje por Facebook. Oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cómo se compra bitcoins? Yo digo, pero es esquifrador de capones. Es decir, ¿qué pasa ahí? Es un poco como ludopatía, nos gusta el riesgo o la especulación más que la inversión. ¿Obedece eso a alguna especie de característica temperamental que nos haga actuar de esa manera tan irreflexiva? No sé. Sí, creo que sí, claramente cuando de algo se empieza a hablar, nos ha contado el de Peter Lynch. Igualmente, cuando algo se empieza a hablar en los mercados o en las redes sociales o en la prensa o en las noticias y lleva mucho tiempo subiendo o empiezan a ver que todo el mundo empieza a invertir o empieza a ser el tema de moda en las conversaciones y tú si no estás dentro es que ya no estás en lo que hay que estar. Cuando se genera como socialmente... Como una presión a estar en ello. Claro, entonces ya se detona y esa es seguramente es el momento más irracional de todos, porque cuando ya... ¿no? Decía... Benjamin Graham, ¿no? Que el inversor inteligente es el que compra a pesimistas y vende a optimistas, ¿no? Pues normalmente este tipo de inversores no han caído en esta reflexión y entonces cuando todos están optimistas, ellos están con los optimistas, ¿no? Y se sienten acompañados por ese sentimiento gregario. Oye, y una pregunta para ti también. ¿Esto es más de hombres o de mujeres? Te lo digo porque a mí, todos los que me han venido con esa pregunta han sido varones. Entonces, mi pregunta es, tú como experta, psicología, tal, ¿es algo... los hombres tenemos ahí una especie de gen jugón? ¿Y las mujeres sois más prudentes? Te lo digo porque además dentro de unas semanas tenemos aquí un acto con gestoras de fondos de inversión para ver si son comportamientos distintos, si hay algo del sexo que termine... No sé, tú que a lo mejor has estudiado esto mucho más a fondo que yo, ¿qué me puedes decir? ¿Es indistinto el género, el sexo? Bueno, para empezar un disclaimer, y es que yo vengo del mundo de las finanzas y de psicología, soy una amateur. Entonces, de psicología he estudiado, no soy una psicóloga experta para nada. Lo que yo he leído y he visto, espero que no con mi sesgo de confirmación, lo que más o menos he leído es que efectivamente si los hombres tienen mucha más tendencia a la ludopatía, a lo mejor por la testosterona o por claro, porque fisiológica y biológicamente tienen un mayor nivel de enganche. Ahora mismo estoy pensando que ha salido hace poco un estudio hecho en España advirtiendo a los padres, yo tengo 5 hijos y advirtiendo a los padres, me he leído el estudio de que los niños tienen el triple de probabilidades de engancharse a los juegos en las Apples, en los iPads. Los niños varones. Los niños varones, los niños, no las niñas, el triple de probabilidades que una niña de engancharse y de convertirse en un ludópata ya desde bien pequeño. Y eso me lleva, claro, yo lo oigo, lo leo y digo, anda, mi hijo está en casa, yo tengo uno de 11 y una niña de 10, que van muy seguidos. El niño de 11 es que en cuanto te descuidas se esconde en un rincón con te quita la, porque evidentemente no tiene una, te quita enseguida el iPad y él se mete a jugar. La niña no tiene el mismo comportamiento, no se quita, de vez en cuando te pide permiso para jugar. El niño jamás pide permiso, porque la respuesta va a ser un no. Entonces, efectivamente hay algo detrás que es que debe ser así. Y los psicólogos lo que han visto es que los hombres son más amantes del riesgo en general y tienen un comportamiento más ludópata asociado a determinadas variables. Uno de los estudios más citados en el mundo de la inversión relacionado con el género también era sobre el comportamiento del riesgo de mujeres y hombres. Es muy difícil hacer un estudio que consiga aislar otros efectos y dejar solo el efecto del género en las decisiones de inversión, porque claro, hay otras muchas cosas que afectan en las decisiones del día a día.
Pero en uno de estos estudios que está bastante trabajado y bastante bien hecho, con 50 gestores de cada tipo, publicado en un journal americano hace 3 o 4 años, de los más citados, concluyen que las mujeres son mucho más conservadoras en su enfoque. Mueven menos las carteras, tienen mucho menos trading behavior, toman las decisiones más despacio a la hora de hacer lo cual repercute en que en ese estudio sus carteras baten a las carteras de los hombres. En ese estudio, contextualicémoslo. Entonces, efectivamente, todo parece decir que algo hay. Que hay diferencia entre la forma de Claro, gestionar... aquí esto es muy políticamente incorrecto, porque decir que hay diferencias biológicas... No, pero aquí es como somos... decir... Aquí no nos importa eso. Venga, las cosas como... Pero lo que se estudia en este ámbito del behavioral finance es que efectivamente la aversión y el amor al riesgo, la aversión al riesgo varía entre los géneros. Voy a decir una cosa, hace unos meses, hace ya, madre mía, casi un año, invitamos aquí, hay un proyecto que lleva también la casa, que, bueno, Value School, la gestora Cobas, que es un fondo de impacto social, es invertir en proyectos empresariales en áreas subdesarrolladas. Y parte del equipo del fondo nos contaba cómo educan a las comunidades en pueblos de África en los principios del ahorro y la inversión. Pues me sorprendió saber que los grupos de trabajo eran exclusivamente casi femeninos. Los hombres son unos gandules. No les confían los dineros. Son todo las señoras de la tribu, del pueblo, de lo que sea. Y las fotos que nos traían eran siempre mujeres. Porque son más responsables con las cosas de Eso está estudiado en el casa. mundo de los microcréditos. Si alguno ha estudiado todos los temas relacionados con microcréditos, el premio Nobel que inventó los bancos, el de Malasia, no me acuerdo ahora el nombre. Yunus. Yunus, Sí. los microcréditos iniciales que Sí. empezaron a dar eran todo a mujeres. O sea, que y hay si es a una pautas- familia, se lo dan a la mujer. Eso es, hay pautas que indican que las Seguramente mujeres... no había un estudio detrás muy sofisticado, simplemente una cierta Sí, sí, sí. perspectiva. Observación de la realidad. Claro. Hemos hablado de los sesgos de nosotros como clientes, digamos, de servicios financieros y de productos de inversión. Ignacio, te pregunto yo ahora, ¿existen sesgos similares por la parte del gestor? Es decir, ¿el gestor está expuesto también a pautas irracionales de las que no se debe dejar llevar mucho? Bueno, el gestor, como inversor en los activos finales, incluso estos que hemos comentado también les afectan y muchos otros. Por ejemplo, uno claro es el exceso de confianza. El exceso de confianza es un sesgo, pero podemos hacer una prueba aquí. Levantad la mano aquellos que creáis que conducís mejor que la media. No seáis tímidos. ¿Cómo está? Esto por ejemplo, se han estudiado en universidades estadounidenses y el 93% de la gente considera que conduce mejor que la media. Es decir, la inmensa mayoría de la gente tiene un exceso de confianza y una creencia, se lo creen, que son mejores que los demás. También hicieron pruebas en Harvard o en universidades de élite diciendo ¿cuántos de vosotros sois del top 5% de la clase? Y eran como el 35% que se consideran del top 5%. Pues a los inversores, a los gestores les pasa lo mismo, tienen exceso de confianza y además como tienen que analizar inversiones están obligados a hacer proyecciones del futuro y cuando haces proyecciones del futuro y estás muy confiado en tu pericia o en tu capacidad de hacer esas predicciones, lo que ocurre normalmente es que te tomas riesgos superiores a los que crees, o dicho de otra forma, pides rentabilidades más bajas de las que deberías a esos riesgos. Y se han hecho estudios el exceso de confianza y formas de estudiarlo, por ejemplo, preguntando a la gente pues cuánto mide el río Nilo, dame un intervalo en el que el 90% de las probabilidades esté incluido la longitud y solo acertaban como el 50% de las veces y cosas así. O sea que se creen que están mucho más seguros de lo que están. Y bueno, se hacen con inversores que los que hacen peor ese test tienen rentabilidades peores porque se meten en riesgos mayores creyendo que no lo están haciendo. Oye, Ignacio, los gestores se ven obligados también por ese efecto rebaño, de decir, si yo no estoy, te lo digo porque aquí en esta casa tenemos a muchos gestores inversores de estilo inversión en valor, que no voy a decir presumen, pero se definen como a contrarias. Es decir, hay que ir al contrario de lo que hace la industria en general, ¿no? Pero muchos otros entiendo que tendrán unos imperativos tremendos por parte de su institución, su banco tal, de tener y ofrecer lo que todo el mundo está ofreciendo, porque si no, es que la gente nos lo demanda. Eso juega, es un factor que está en juego en la tarea de un gestor de inversiones. Bueno, siempre hay incentivos perversos.
o siempre hay la labor de un comercial, no es que tu cliente tenga la mejor rentabilidad posible, sino colocar tu producto. Entonces, una forma es teniendo rentabilidades muy buenas y otra forma es en la forma en la que le explicas qué fondos tienes o cómo hace, lo que se llama la arquitectura de la elección, cómo le das las opciones, puedes llevarle por donde quieres. Pero... Y también, Teresa, supongo que un gestor, digamos, de un banco comercial que tengamos en mente, pues no querrá tampoco correr muchos riesgos, porque él responde a un jefe que le dice, oye, mira, llevas la cartera que abajo 18%, sí, me eliges empresas muy tal, tú dices, pero es que esto es un desastre. Y estará mucho más satisfecho dándole la razón al jefe, invirtiendo en lo que sea segurito y no correr riesgos. Entiendo que eso funciona igualmente, ¿no? Claro. Aquí está la tiranía del corto plazo, ¿no? de las evaluaciones, cada cuánto tiempo evaluamos a los gestores, si tienen que pasar los rankings anuales, semestrales, todo eso mete a la industria en una dinámica que es perversa, porque aquí en esta casa, en eso ya como hay como una credibilidad y un prestigio ganado, pues uno se puede desmarcar de la comparación con el resto del mercado, porque ya los inversores que aquí vienen saben que tienen un prestigio y vienen sabiendo que tienen que esperar un plazo de tiempo. El 99% de los gestores que trabajan en bancos, aseguradoras, no tienen esa libertad, lo cual hace que, claro, si se distancian mucho y pierden, salen muy mal en la foto. Entonces le dice su jefe, ¿qué pasa este año, no? Hemos salido los más feos de la foto y tenemos que compararnos con todo el mercado. Entonces hay un incentivo muy perverso a alinearte con la media. Oye, si el IBEX cae, yo he caído como el IBEX, ¿no? Si el IBEX sube, yo también he subido. Pero claro, si el IBEX sube y yo he caído, pues es que estamos muy mal. Entonces explícaselo tú a la red comercial, explícaselo a los clientes de un banco. Eso es una cosa que está más allá casi del gestor particular. Eso está como metido en la forma de nuestra industria financiera. Y además está muy unido a la cultura financiera. Cuanto menos cultura financiera y un entorno menos competitivo, pues es más fácil que los gestores caigan en esta trampa porque no tienen otras alternativas, porque está todo muy procedimentalizado, los inversores no saben elegir, no tienen criterio para poder elegir, para poder esperar, cuesta mucho transmitir unas ideas porque, oye, pues si este banco aquí al lado este año ha sacado un 5, ¿tú por qué sacas un -2? Y la comparación fácil sin profundizar y efectivamente los gestores, estoy pensando ahora mismo en el entorno español, se ven atrapados en esta trampa. Yo creo que es una trampa, que es la estructura del sistema financiero en este caso, es perversa. Decía antes que en esta casa la corrección política no nos importa mucho y os voy a dar un ejemplo. Hace, pues, no sé si fue ayer, ya no sé qué día vivo, pero creo que hace 2 meses estuvimos en León en un acto con inversores de fondos de la gestora Cobas, de Francisco García Paramés. Y estuvo el señor Paramés dando una charla y respondiendo preguntas. Y dijo algo que yo me quedé, digo, madre mía, dijo en pocas palabras que esta es una industria donde normalmente el cliente no tiene la razón. Y se quedó tan falso. ¿Estás de acuerdo, Ignacio? Yo creo que por lo que habéis comentado de que el cliente vende cuando cae, compra cuando sube, es todo para contrario, es todo al revés de lo que tiene que hacerse. O sea, ¿que daréis la razón al señor Paramés? Siempre. Hay un ejemplo de este efecto de el hecho de ser muy contrarian. O sea, está bien ser contrarian al final. ¿Contrarian qué? Es contracorriente. Contracorriente, que está muy bien ser contrarian al final poco antes de que se dé la vuelta. Pero había un ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba el inversor, pero era un gestor de fondos en Londres que anticipó la crisis de las .com. Pues que lo anticipó 2 años antes de que lo ocurriera. O sea, la teoría estaba bien, pero 2 años antes. Entonces sacó el dinero de las acciones tecnológicas y estuvieron 2 años disparadas y 2 años con una presión de la propia gestora que acabó en la calle. Entonces, al final le dio la razón el tiempo, pero él ya estaba despedido. Así que tampoco... Este es un ejemplo de cómo a los gestores les influye pues el hecho de que tus resultados puedan verse a muy largo plazo y puedas estar pasándolo mal tiempo, o sea, tienes mucho aguante o muchas veces lo que haces es, mira, voy a comprar las blue chips, las grandes empresas, que es lo que hace todo el mundo. Que aquí son, pues no sé, las Telefónicas, el Santander, el BBV, lo que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Si van mal, iré mal, pero con todo el mundo. Entonces, o sea, prefiero equivocarme con todos que tener razón solo. Sí, porque a lo mejor tienes razón solo, pero demasiado tarde
y como a lo mejor como inversor es una buena inversión, pero como gestor de fondos tus incentivos no están completamente alineados, ya te han despedido o has perdido clientela o... Oye, me estoy acordando ahora de la película esta de La Gran Apuesta, ¿no? Parece ser que es un caso bastante parecido. O sea, 4 tipos excéntricos descubren que esto va a explotar y van allí y toda la industria se les ríe poco más o menos que en la cara, ¿no? Es un ejemplo de esto. Sí, pero hay casos en los que sale bien como ese y hay casos en los que sale mal. Como el de Londres. Muy bien. Oye, vamos a ver, no sé a ver qué hora es, un momentito que no me quiero pasar. Yo creo que podemos abrir el turno de preguntas al público. Si quieren pueden hacer alguna pregunta. Aquí ya veo la primera mano levantada. Venga, adelante con la primera pregunta para los ponentes. Sabiendo que uno tiene todos estos sesgos y estos problemas, ¿qué herramientas tenemos para defendernos? O sea, soy consciente que tengo todos estos problemas para elegir mis fondos, no quiero comparar, por todo eso. ¿Cómo me defiendo? ¿Qué puedo hacer para no cometer estos errores? Pues, primero, a Kahneman una vez le preguntaron, Kahneman es el primer premio Nobel y uno de los pioneros en Behavioral Economics, y le preguntaron, bueno, ¿tú evitas los sesgos? ¿Tú que eres el que más sabes de esto del mundo? Y dice, pues no del todo. Con lo cual quiero decir que tampoco puedes eliminarlos del todo. Puedes mitigar sus efectos y qué herramientas tenemos pensando sobre todo en la inversión. Pues yo creo que la más importante es tener un proceso que te hayas creado tú, un proceso sistemático, como paso a paso, de qué cosas tienes que analizar, qué cosas tienes que apuntar y analizar a fondo, entender completamente, sistemático que cubra tanto el análisis cualitativo de los riesgos a los que te enfrentas, de las condiciones del sector o de la propia empresa, y luego un análisis cuantitativo de ponerle un número a eso, aunque a veces sea muy difícil ponerle un número, intentar hacerlo porque el mero ejercicio de hacerlo te ayuda a profundizar. Y luego otra herramienta muy importante es llevando a cabo este proceso, que otra persona o otro equipo dentro de la organización lo critique para intentar que no te estés autoconvenciendo de algo, que no te estés pasando de optimista o estés cayendo en el sesgo de confirmación que hablábamos antes, sino que alguien haga de abogado del diablo, o incluso que tenga el incentivo perverso de, aunque ese análisis esté bien, intentar cargárselo, porque un análisis bien hecho que te intentas cargar y no lo consigues, es que es un buen análisis. Entonces, pero la forma de saberlo es intentar cargártelo. Si no lo intentas... Bueno, claro, yo creo, Ignacio, que estás respondiendo desde el punto de vista de quien selecciona valores, ¿no? Títulos a lo mejor... Porque para fondos quizá sea un poquitín distinto. Claro, en la medida de tus posibilidades de tiempo y de... Hay personas que tienen tiempo disponible para invertir o que les gusta y dedican a eso su tiempo... y que pueden dedicarse a hacer estos análisis. Y en la medida de tus posibilidades, yo creo que cuanto más tiempo dedicas y esfuerzo, mejor resultados dará. Pero obviamente una gestora tiene más capacidad para hacerlo, una casa de inversión. Ignacio, para escoger, por ejemplo, un fondo de inversión, ¿cuáles serían, digamos, en ese proceso, en esa lista de pasos, cuáles dirías, mira, pues aseguraos de dar estos pasos por lo menos? No porque te lo ha recomendado tu cuñado. Mira, ¿no? un ejemplo del sesgo de arrepentimiento que decíamos antes era el típico, es que tu cuñado te dice una acción y dices, no lo sé, pero por si acaso va bien y yo no me he metido, para no tener que ver la cara, al menos para no aguantar el te lo dije, para no tener que arrepentirme, voy a hacerle caso. Bueno, pues un fondo al final tiene una filosofía de inversión con la que tú tienes que entender y tienes que estar a gusto. Tiene que haber demostrado, no solo haber demostrado en el pasado que es capaz de hacerlo. O sea, un palmarés de historia comprobada. ¿De cuántos llegar años? a la conclusión, 5 años, sí. 10, vale. Sí, pero no solo que lo tengan, porque puedes tenerlo por suerte. Porque todo el mundo tiene un año bueno. Sí. O sea... Sino llegar a la conclusión de que no ha sido por suerte, de que hay una filosofía detrás. Yo creo que la filosofía de Value Investing, o bueno, en general el análisis fundamental, es imprescindible para invertir y es imprescindible que se haga a largo plazo. Y la gente que invierte a corto plazo por rumores, por modas, es la típica víctima de estos sesgos. Entonces, primero yo diría, mira cuál es la filosofía de inversión de estos fondos. Yo recomendaría que fuera Value Investing, pero bueno, al final cada uno con lo que se sienta cómodo y lo que entienda, y que tenga track record. Y que, bueno, y que al final nos fiemos del equipo gestor. Hay que confiar. Hay que confiar con fundamentos, o sea, no confiar por... Al tuntún, así a lo tonto. Sí, a lo tonto, pero con sólidos fundamentos. ¿Teresa, algo que añadir?
Bueno, el track record a mí me parece importante y la estabilidad en medidas. Se pueden, por ejemplo, para la elección de fondos, como está hablando ahora, ¿no? Pues usar medidas cuantitativas, volatilidades, betas, ver cómo los rankings sirven, pero tienen que ser rankings de largo plazo, ¿no? Ver la consistencia y estabilidad de un fondo me parece fundamental. Pienso, por ejemplo, las pensiones, que suelen ser el mundo... Uno de los mundos donde la gente más ahorra también por incentivos fiscales y donde veces la gente se queda atrapada y no revisa sus inversiones y tal, pues es fundamental elegir bien, porque como luego va a venir el sesgo de status quo y te vas a mover muy poco, elige bien al principio. Entonces me parece que todo lo que ha dicho aquí mi compañero es fundamental, o sea que estoy bastante de acuerdo con él. Y quizá añadiría, no sesgos para la inversión, si me dejas, ¿tengo un minuto? Por supuesto. Yo añadiría lo de los sesgos que has dicho. A mí me parece muy importante para mitigar el efecto que los sesgos tienen, no solo en la inversión, sino en nuestra vida, que cada uno, como ya tenemos una experiencia en esta vida, pues cada uno es más susceptible de una cosa que de otra. Unos son más susceptibles de caer en la sobreconfianza, otros son más susceptibles de actuar por impulso. Cada uno tiene una personalidad que ese sesgo, que aquí lo estamos analizando desde el punto de vista de la inversión y de la economía, se manifiesta en otras áreas de la vida. Se manifiesta en nuestras relaciones personales, se manifiesta en nuestras elecciones del día a día, ¿no? O sea, hay gente que va a la compra metodológicamente y todo bien planificado y gente que compra por impulso. Eso está muy bien ya estudiado. Entonces, lo primero para poder mitigar la acción de un sesgo es saber a qué sesgo eres tú susceptible. Si yo te preguntara ahora, ¿tú sabes qué tipo de sesgo tendrías tú y a qué eres tú susceptible? A lo mejor para empezar, como nunca has visto este marco conceptual, dices, uy, ni idea, porque no sé ni qué sesgos hay, ¿sabes? Primero me los tendría que mirar y luego decir, uy, este sí, este es mío, ¿no? Los que ya llevamos un tiempo estudiando este tipo de cosas, pues yo antes sabría decir los míos. Y los míos se manifiestan en la inversión y se manifiestan en las relaciones con mi familia, se manifiestan en las relaciones de mi trabajo y la toma de decisiones en mi trabajo. Entonces muchas veces sí que es verdad que una vez que tomas conciencia de ellos dices, ojo, que me está apareciendo este sesgo, da un paso atrás y deja actuar. En todo es muy buena lo que ha comentado de la figura del abogado del diablo, es una de las cosas más recomendadas, sin que llegue a ser algo tan invasivo que anule una toma de decisiones, claro, no sea destructivo. Pero es muy bueno que alguien, rodearte, por ejemplo, dicen, la toma de decisiones en los equipos, la toma de decisiones en equipos importantes, muchas veces aparece un líder de opinión y a veces es muy difícil de neutralizar. Pero a veces ese líder de opinión no tiene la razón y otros en el equipo lo ven y no tienen el suficiente poder para exponerlo, ¿no? Cómo hacer que en un equipo exista un contrapoder, cómo hacer que en un equipo exista independencia, cómo hacer que en un equipo haya incentivos a decir lo que uno piensa y no todo el mundo se quiera alinear con el jefe o con el líder de opinión. Eso es una muestra más de cómo tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que es la toma de conciencias sin ninguna duda. O sea, yo de los libros que os ha recomendado él ahora sí que me cogería alguno para leer y como curiosidad, si nunca habéis estado si no estáis familiarizados con este tipo de literatura, sí miraría alguno y miraría, oye, yo soy un tipo de persona que padezco sobreconfianza, yo soy muy impulsivo, yo me arrepiento en cuanto hago una cosa, soy de esas personas que se arrepienten enseguida y por lo tanto está todo el día pensando, ay, sí lo compro, no lo compro, sí lo hago, no lo hago, para ver dónde me está fallando a mí. Se me ocurre, os escucho y digo, claro, una forma de poner ahí un tope o en jaque a ese impulso sería, si yo contrato un fondo o un valor, no mirarlo. Porque la gente se pone a mirarlo continuamente y es cuando... Es que aquí gestores lo han comentado. Usted no lo mire, porque cada vez que lo mire es una oportunidad de cometer un error, ¿no? Hay un sesgo que se llama la aversión a las pérdidas, sí, que dice que nos sentimos mucho más dolor por una pérdida que placer por una ganancia equivalente. Es decir, por ejemplo, si decimos una apuesta, lanzamos una moneda, si sale cara, ganas 100 euros. Si sale cruz, pierdes 80, juegas. Y la gente dice, no. Pero si vas a salir ganando, da igual. Pero es que esa pérdida, o sea, y luego está la pregunta de ¿cuánta ganancia tienes que tener para aceptar una pérdida? Por ejemplo, una pérdida de 100, ¿qué ganancia mínima tiene que haber para que la aceptes? Si la gente está entre vez y media y 2 veces y media la cantidad de pérdidas. ¿Qué quiere decir esto?
que al final el dolor que vemos, el dolor que sentimos cuando miramos la bolsa y vemos que ha bajado, o nuestra cartera y vemos que ha bajado, es mayor que cuando en vez de bajar ha subido esa misma cantidad. Entonces, si la estamos mirando constantemente, como si miramos en tiempos cortos, es prácticamente al azar la subida o la bajada, vamos a estar sintiendo constantemente dolor, que nos va a hacer más daño que, aunque de media sea positivo, nos va a hacer más daño porque son negativos de la mitad de las veces, que si, por ejemplo, lo vemos cada 3 meses, que entonces ahí no vemos, o sea, cuando se ven los números no es el 50% de las veces para abajo, el 50% de las veces para arriba, sino que ya es el 75, 25, cosas así. Diré que esto, aunque en Value School nos esforzamos en enseñar, porque entiendo yo que primero la concienciación y luego la formación es fundamental para combatir estos impulsos tan naturales, ¿no? Pues aquí nos sigue ocurriendo, que por más que machacamos este mensaje de, por favor, venimos de un último trimestre del año 2018 donde los fondos se han comportado terroríficamente, o sea, clientes de gestoras que han venido aquí con que ya es del 20%, del 20 y tantos, del 30%, y nos decían, ¿te puedes creer que aún así ha habido reembolsos? La gente ha querido cortar sus pérdidas cuando ya se ha materializado. Si usted se va es cuando ya se lo come. Y ahora que está empezando a subir, porque el primer trimestre de 2019 ya ha revertido esa tendencia, están volviendo a entrar. O sea, basta que lo digas y siguen haciendo lo mismo. Somos como impermeables al aprendizaje. ¿Esto cómo es? Bueno, es tremendo. Nosotros, yo que te acabo de contar esto y luego he pensado, bueno, y yo lo miro prácticamente todos los días. O sea, al final, ni siquiera, no me digas eso, que pierdes autoridad. Ni siquiera sabiéndolo, porque al final es tan fácil que sí, es un poquito como la golosina, ¿no? Es un poquito... Yo diré, porque es que no me resisto a contarlo, antes he estado con ustedes Javier Ruiz de Oros en el primero de los paneles. Pues Javier ha estado con sus compañeros de la gestora Oros, tienen los vídeos en el canal de Value School, ha estado 2 veces, una él solo y otro con sus 2 cogestores. Y fijaos cómo lo hacen. Cada uno presenta a sus compañeros una tesis de inversión, una idea en la que ha pasado y ha invertido tiempo, esfuerzo, es decir, la quiere. Y le gustaría, supongo yo, que sus compañeros la aprobasen para que estuviese en la cartera. Bueno, pues hacen eso. Los otros 2 intentan destruirla por todos los medios. Son los abogados del diablo. Y para que en esa destrucción el otro no la defienda, porque lo natural es que él la defienda, pues lo hacen por email. Ese proceso de crítica de las opciones de los demás compañeros no lo hacen presencialmente. Y si no pasa por el filtro de los otros 2, eso no entra en cartera. Porque entienden que hay ahí, pues eso, estás apegado con tu tesis de inversión y puedes haber dejado de ver un montón de cosas que tus compañeros sí las ven y no te apegues a ella, déjatela destruir y si no pasa el filtro, no entra en cartera. Es decir, que eso es un ejemplo de gestores que intentan poner en jaque estos comportamientos. Tenemos un libro de Guy Spier, que también vino aquí a presentarlo, donde él hasta se mudó a vivir a Zúrich. Más aburrido que Suiza, imagínense. Venía de Nueva York y de Wall Street. Estaba tan sometido al rucurruco del ruido de la industria que dijo, para aislarme de todo esto me llevo a mi familia a Zúrich. Aislarse de ese ruido. Y en el libro cuenta, es como casi como una especie de robot, de obsesión por poner en jaque todas esas pautas que le habían llevado en el pasado a cometer errores. Yo sin llegar a ser tan racional en extremo como esta persona, pero imagínense hasta qué punto llega uno pues que es consciente de estos impulsos y luego cómo ponerlos en jaque. Vamos con otra pregunta de la sala. ¿Quién tiene la siguiente? Ahí tienes... No, ahí al fondo de la sala hay un caballero que levanta la mano. Ahí al fondo. Ah, bueno, sí, no hay micrófono. Dígalo en voz alta y yo lo repito si eso para... Venga. Lo que yo quiero preguntar es referente a lo que he hablado anteriormente. Yo pienso que los sesgos son inevitables, ¿no? Entonces no se puede ir. Realmente, aunque la persona quiera, cuando está invirtiendo, es inevitable caer en aquellos sesgos que repercuten más en esa persona. Sí. Porque está hecha así. O sea, realmente es inevitable. Entonces, la forma de evitarlo es lo que ha dicho anteriormente Ignacio, ¿verdad? Sí. Anteriormente se hace un plan sistemático. Los planes sistemáticos están muy bien, pero los planes sistemáticos basados en informaciones sesgadas, informaciones no información, o sea, no como dice el infama, ¿no? Que toda la información está disponible. No está toda la información disponible. Vamos, que se encargan las grandes instituciones de que no lo esté. Entonces, cuando no tienes toda la información disponible, tu única solución es hacer procesos heurísticos. Pero claro, si tú haces un proceso heurístico, te estás dejando la mayoría de la información. Porque eso es un proceso heurístico.
Entonces, ¿cómo puedes compatibilizar, solucionar el problema de los sesgos con no tener toda la información y ejecutar tú mismo tus procesos lingüísticos, que por lógica están sellados? Sí, o sea, al final el fondo del asunto es los sesgos no los vas a conseguir eliminar. Ese es el fondo del asunto. ¿Puedes mejorarlos un poco? Yo creo que sí. ¿Cómo? No vas a tener toda la información, pero puedes tener más información de lo que invierte tu cuñado, por ejemplo. ¿Puedes mejorar eso? Pues ya estás algo mejor. O sea, yo creo que es algo progresivo. A medida que vas poniendo soluciones de este tipo, vas mejorando paulatinamente o marginalmente esa capacidad de toma de decisiones correcta. Pero tienes que ser consciente de que no vas a eliminar el sesgo y de hecho a lo mejor te quedas muy lejos de eliminarlo del todo. Vamos, que... Yo diré, en casos de gestores que tenemos aquí en Value School, en los actos semanales, una idea que me ha quedado muy clara y que es muy bonita, es que ellos entienden que su método y su proceso sistemático de selección de valores es mejorable con el tiempo. Es decir, parte de su aprendizaje como mejores gestores es ir refinando, ir incorporando cada metedura de pata, ¡pum!, como siguiente elemento a tener en cuenta en la siguiente inversión. Y a lo largo de una vida, a lo mejor de 25 años de carrera de selección de valores, madre mía, tienes un método donde es que está casi, no diré a prueba de bombas porque riesgo cero no existe, pero está ya se inclina la balanza bastante más a las probabilidades a que salga bien una decisión porque ha sido refinándolo con el tiempo, ¿no? Esa es la labor del gestor, que se toma el esfuerzo y el interés por hacer bien su trabajo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Venga, adelante. Los psicólogos de la economía conductual decían que para llegar a conclusiones había que mirar los datos previamente, ¿no? Por ejemplo, para seleccionar el mejor jugador de la NBA, ver la longitud de sus pasos o cómo se movía, etcétera, etcétera. A la hora de invertir, ¿creéis que, por ejemplo, algún tipo de tecnología, algoritmo, inteligencia artificial, podría jugar un papel a la hora de tomar estas decisiones mirando solo los datos y sacar al humano de la ecuación de decisión? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué opináis, Teresa? ¿Cómo lo ves? ¿La inteligencia artificial, los algoritmos? Ya he dicho yo que para mí las preguntas difíciles. No, porque ha respondido su última Ignacio, pero bueno, ahora le tocará complementar a él también. Venga. Voy a intentarlo. Bueno, ¿yo qué opino? Creo que ayuda en la toma de decisiones. Esta es la respuesta salomónica, sí, pero no. O sea, sí que ayudará, claro, te va a dar mucha información. La inteligencia artificial te puede sistematizar toda esa información que tu compañero de atrás pues ha contado muy bien. Yo no puedo estar analizando toda la información. Pero efectivamente, a lo mejor un robot puede analizar mucha más que tú. Aún así tendrás que entrenar al robot en las cosas que a ti te gustan, lo que a ti te parece interesante, porque el robot va a escupir en función de los inputs que tú le hayas dado. Entonces no te vas a ahorrar el entrenamiento del robot y de las variables que quieres que le parezcan, que te mide y que le parezcan, pero puedes analizar mucha más información. Evidentemente, según en qué contexto estés, yo creo que la toma de decisiones no te la va a ahorrar nadie. ¿Pero hay muchas variables que te van a ayudar? Bueno, pues sí, ¿no? Existe toda una teoría sobre el valor, por ejemplo, que tiene el tiempo en las decisiones y en las inversiones y cómo se desenvuelve el tiempo, ¿no? Cómo el tiempo aporta a una inversión también una maduración y todo eso no lo tenemos del todo muy desarrollado, ¿no? Toda la parte esta del chartismo y todo esto lo tenemos, desde luego, desde el punto de vista de la academia, nos parece lo que ahora llaman mucho chao chao, ¿no? Mucho bla 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 y poco cosa de fundamento, pero es evidente que el machine learning de todas esas pautas históricas te puede aprender bastantes cosas, porque es que tiene capacidad de analizar lo que hasta ahora no hemos tenido capacidad de analizar, y tiene capacidad también de integrarte la variable tiempo en esta ecuación, el no vender 2 años antes de que se produzca el crash, o sea, yo sí creo que hay un camino por hacer donde las máquinas nos pueden ayudar mucho, mucho. Ahora, evidentemente las decisiones, vamos, hoy por hoy yo no veo cómo una máquina te va a ahorrar la penosa tarea de la toma de decisiones. No como mínimo tendrás que decidir en qué máquina inviertes, ¿no? Claro, sí. Pero bueno. Bueno, pues siendo ya la hora que es, vamos a concluir, si os parece, el panel.
porque además no me resisto a decirles que quien viene a continuación se dedica profesionalmente a hacer estas cosas. Es decir, Alejandro Muñoz, gestor del fondo Equam Capital, nos va a explicar un caso de inversión, una tesis de inversión. Van a ver el análisis que les ha llevado a invertir en ese negocio, y todas estas preguntas van a ver por lo menos cómo ellos han respondido a esa incertidumbre de este es un buen negocio o no y por qué razones y hasta dónde hemos decidido informarnos y dónde ya hemos considerado que es suficiente. Lo van a ver puesto en práctica. Así que les animo a que no se nos vayan. Esto es como la televisión. No apaguen el televisor. Cambiamos el escenario de ponentes y en 2 minutos seguimos. Teresa, Ignacio, muchísimas gracias por vuestras respuestas.